En los primeros 3 versículos de Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, vemos el llamado que Dios le hace a Abraham. Dios llama a Abraham estando él en su tierra, Aram, y le dice que vaya a una tierra que Dios le mostraría. Dios también le hace 3 promesas a Abraham. Y le dice que le iba a dar una tierra. Le dice que iba a hacer de él una gran nación y que iban a ser benditas en él todas las familias de la tierra. Estas promesas constituyen la base para lo que posteriormente sería llamado el pacto abrámico, establecido en Génesis 15 y ratificado en Génesis 17. Lo que realmente hace especial a Abraham, y quiero resaltar, quiero que ustedes tomen muy en cuenta, es que él obedeció a Dios. No por nada es el padre de la fe. No por nada la Biblia lo reconoce como el padre de la fe. Él obedeció a Dios. Sí, por supuesto, Dios le dio la promesa de una tierra. Le dio la promesa de hacer de él una gran nación. Le dio la promesa de la bendición. Dice, el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, dice, a la tierra que te mostraré. De entrada, vete de tu tierra y aléjate de tus parientes. Pues en la actualidad eso no es tan complejo, pero en los tiempos bíblicos era diferente, más en los tiempos del Antiguo Testamento. Pero él obedeció, y eso es algo que tenemos que tener en mente. No quite de su mente esa parte. Él obedeció. Génesis 12:4 registra que después de que Dios llamó a Abraham, él fue como el Señor le había dicho. El autor de Hebreos usa varias veces el ejemplo de la fe de Abraham y se refiere específicamente a este sorprendente hecho. Dice Hebreos capítulo 11 versículo 8, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Salió a la deriva. Salió sin que Dios le dijera, mira, te voy a dar, vas a llegar a tal lugar, ahí vas a encontrar un techo, vas a encontrar agua, vas a encontrar comida. Los caminos en esos tiempos eran caminos desérticos. Eran situaciones distintas totalmente a las que nos encontramos en la actualidad. No había tiendas en cada esquina, como ahorita. Sale usted y seguramente a donde quiera que se vaya va a encontrar una tienda. En esos tiempos no. Las cosas eran totalmente distintas. Por consiguiente, no había agua en cualquier lugar. Eran zonas desérticas. Había que caminar, no había taxis, no había Uber, no había bicicletas. No había patinetas ni patines, mucho menos vehículos, automóviles, ni itálicas tampoco, que ahorita abundan las itálicas. No había nada de eso. Y además, él no iba solo, iba con su familia. ¿Cuántos de nosotros? Es una pregunta retórica, obviamente no quiero que la conteste, solo que la medite. ¿Cuántos de nosotros dejaríamos atrás todo lo que es familiar para nosotros y simplemente salir sin saber nuestro destino? Creo que no sería muy fácil hacerlo, ¿verdad? Tenemos una vida hecha. Abraham tenía una vida hecha.
tenemos una vida hecha, tenemos un hogar. Mal que bien, seguramente Abraham tenía su hogar en Ur de los Caldeos. Sin embargo, Dios le habló y él fue obediente. En esos tiempos el concepto de familia significaba todo para una persona que vivía en los tiempos de Abraham, hacia alrededor de 5,600 años más o menos, por poner una fecha para que se haga usted una idea. La ciencia ha avanzado mucho, la tecnología ha avanzado de una forma increíble en los últimos 150 años, pero hace 5,000 años, imagínense cómo estaba toda la situación. No era fácil lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham. En ese momento las familias estaban fuertemente unidas. Era inusual que los miembros de la familia vivieran a cientos de millas de distancia el uno del otro. Por obvias razones, ¿verdad? No era fácil visitarse, no era fácil irlos a ver. Por ejemplo, nosotros vivimos en Huehuetoca, la familia de mi esposa, nuestra familia sanguínea de mi esposa vive aquí. Pero por ejemplo mi mamá vive en Reynosa. Es complicado ir a verla, muy complicado. Son 1,000 kilómetros y hay carros y hay aviones, pero no es fácil. Pero mi familia de la iglesia vive aquí, cerca, y muchas veces no es fácil. En ese tiempo no había mensajes de WhatsApp, no había Facebook, no había teléfono, obviamente. Y ahorita tenemos muchas ventajas para podernos ver. Además, no se nos dice nada no sabemos mucho sobre la vida de Abraham. No se nos dice nada sobre su vida religiosa y su familia antes de su llamado. La gente de Ur, de donde era originario Abraham, donde él estaba, y Harán, eran adoradores de dioses babilónicos. Especialmente adoraban a Sin, el dios de la luna. Por lo menos podemos decir que Dios llamó a Abraham de una cultura pagana, al igual que a muchos de nosotros. Muchos éramos simpatizantes de la religión popular. Muchos éramos así. Muchos decíamos serlo, pero nunca nos parábamos en la iglesia, ninguna iglesia. Muchos nos persinábamos cuando pasábamos por una, pero nada más. No pasaba de ahí. Así es que en ese sentido nos podríamos identificar con él. Abraham sabía y reconoció el llamado del Señor y obedeció voluntariamente sin dudar. Muchas veces tenemos la idea, hermanos amados, al escuchar que tal persona está sirviendo al Señor, que tal familia está sirviendo al Señor, que tal amigo conocido está sirviendo al Señor, que tal familiar está sirviendo al Señor, y tenemos en nuestra mente el hecho de pensar o de imaginarnos que únicamente los pastores o los misioneros pueden servir al Señor. Pero esto no es del todo cierto. Pensamos que esta es una labor para privilegiados, pero esto no es del todo cierto. Por supuesto que el llamado de tiempo completo sí es un llamado específico, por supuesto que sí, pero el llamado al servicio es para todos. Todos podemos servir a Dios y todos lo hacemos de diferente forma, hermanos. Es importante que lo consideremos. Todos podemos servir a Dios. Todos tenemos por lo menos un don para ofrecerle al Señor. Ahora, todos hemos sido llamados a ser siervos del Señor. Todos. Vaya conmigo a Romanos 6:22, si alguien que me haga favor de leerlo. Amén. Adelante, hermana. Mas
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gloria al Señor. El Señor nos libró del pecado y nos hizo sus siervos, ¿verdad? Eso fue de entrada, gracias hermano, lo que nos dijo, lo que nos habló el Señor en el texto. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos del Señor. Fuimos libertados del pecado y fuimos hechos siervos del Señor. En diversas ocasiones hemos hablado de lo que es un siervo. Un siervo viene siendo un esclavo. Esa es la traducción de la palabra doulos del griego. Viene siendo un esclavo en el contexto bíblico. La esclavitud era algo común. En determinado momento no era algo que podríamos decir era algo malo, como la esclavitud que se vivió, por ejemplo, en los Estados Unidos hace 2 siglos, ¿verdad? Totalmente diferente, un contexto totalmente distinto. Había muchos esclavos que cada determinado tiempo podían comprar su libertad y muchos decidían quedarse con sus amos porque eran buenos amos. Decidían por voluntad propia seguir ahí al servicio, se volvían esclavos por amor, en obediencia a sus amos, como Abraham. La obediencia lo movió. Hablemos de lo que significa un poco la palabra servir. Se trata de estar al servicio de alguien, sujeto a una persona por cualquier motivo, haciendo lo que él quiere o lo que él dispone. Todo verdadero creyente es un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque todo verdadero creyente ha sido libertado del pecado. Si ha sido libertado del pecado, por obvias razones, antes estaba preso del pecado. Por obvias razones, antes estaba muerto. Por obvias razones, cuando Jesús lo libertó, nació de nuevo. ¿Sí? Nació de nuevo. Responde al llamado, se convierte, es justificado, es adoptado por el Señor y busca agradar a Dios en todo lo que hace. Todo verdadero creyente entonces es un siervo de Dios. ¿Cuántos han sido libertados del pecado? Preguntaría yo. Por consiguiente, somos siervos de Dios. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, es una afirmación tajante. Libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Ok? Tenemos un amo. Somos sus siervos. Nuestro amo es el Señor Jesucristo. Nuestro amo es Dios. Hacemos todo lo que Él quiere y dispone con el objetivo de agradarle. ¿Sí, mis hermanos? Todo creyente verdadero es un siervo de Dios, comprado con la preciosa sangre de Jesucristo en la cruz. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. No somos dueños de nuestra vida, sino que tenemos el mejor amo del mundo, que es Dios. Por consiguiente, decidimos ser esclavos por amor. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Qué bendición poder decir que hemos sido libertados del pecado por nuestro Dios. Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, tuvo el encuentro con Jesús en el camino a Damasco, una de las primeras cosas que él le preguntó, al ser impactado por el Señor, una de las primeras cosas que él preguntó fue: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? De inmediato se identificó con un esclavo de Jesucristo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor?
Esto lo encontramos en Hechos 9:6. Esto nos recuerda que todo discípulo de Jesús es su siervo. Todo discípulo de Jesús. El servicio a Dios fluye, hermanos amados, de un corazón agradecido. Que reconoce que Él nos ha perdonado y nos ha salvado. Por tanto, no nos queda más que en ese reconocimiento ser agradecidos con Él y reconocerlo como su siervo. Gloria al nombre del Señor. Queremos servir a Dios como resultado de este reconocimiento, sirviendo a los demás. ¿No le ha pasado que usted está tan impactado por el amor de Dios que siente esa ferviente necesidad de servir a los demás y de mostrarles el amor? Yo sé que sí. Yo sé que sí, en algún momento ha pasado por esta necesidad de servir a otros, de hablar con otros, de orar por otros, de mostrarles el amor a otros. Yo sé que sí. Yo me acuerdo que cuando yo finalmente me convertí al Señor, yo creo que el Señor me había llamado desde antes, pero yo me resistía. Finalmente me convertí, y que estaba postrado, y que me hablaban y me hablaban por teléfono: hermano, ¿cómo estás? Aquí estirando la pata, porque me la pasaba con el pie así en el sillón, entonces estaba estirando la pata en todo momento. Pero había personas que sin conocerme realmente estaban ahí. La necesidad en el servicio en el corazón de algunas personas de servir a Dios mostrando el amor hacia otros. Es increíble. Por supuesto que hay dones especiales de misericordia, por supuesto. Pero, hay personas que superan toda expectativa de ese tipo. Y que en realidad, si nosotros lo meditamos, no podríamos ser así. Muchos no podríamos. Pero hay personas que sí. Y te das cuenta. Gracias a Dios por la vida de mi hermana Bárbara, que tiene ese don, que es un don que Dios le dio a ella. Y yo lo reconozco porque lo he visto y lo he vivido. 3 años y medio estuvo ahí a nuestro lado sin conocernos, llevándome, trayéndome. Y no aquí a la vuelta, de mi casa, que vivía yo en Ensueños, hasta Polanco. 2 o 3 veces por semana. Gloria a Dios, de verdad que aguante. Solo es el Señor obrando a través de los corazones. Y el servicio a Dios fluye de un corazón agradecido, hermanos, por perdonarnos y salvarnos. Queremos servir a Dios sirviendo a los demás, pero para servir a los demás hace falta tener un corazón humilde y amoroso. Muchas veces carecemos de eso. Un corazón humilde y amoroso. Debemos considerar a los demás, la Biblia nos lo enseña, como superiores a nosotros mismos. Esa es la única manera en que nosotros podemos escuchar, tomar en cuenta y prestar atención. De otra manera, no escuchamos, no tomamos en cuenta y no prestamos atención a nadie. Necesitamos un corazón agradecido y humilde para poder hacer estas cosas.
Necesitamos tener un corazón de siervo. Necesitamos, al igual que Abraham, ser obedientes. No importa que no sepamos. No importa que haya incertidumbre. No importa. Si Dios nos está dando la pauta para que nosotros nos presentemos en obediencia, tenemos que hacerlo, mis amados hermanos, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas, que Dios no nos va a dejar y que a su tiempo veremos la recompensa, porque no lo hacemos por eso, pero ese es el resultado de nuestro caminar con Dios. Volvemos al texto de 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos, tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es el resultado. Nosotros no lo buscamos, pero es el resultado final. ¿Sí, mis hermanos? Dice, acabo de mencionar que nos hace falta tener un corazón humilde y amoroso. En este reto que estamos emprendiendo de inicio de año, necesitamos echar mano de ese corazón humilde y amoroso, amados hermanos. Necesitamos de todos. Necesitamos unirnos. Necesitamos estar unidos en amor. Necesitamos luchar hombro con hombro. Y necesitamos amarnos unos a otros. Nadie es más ni menos que nadie. Nadie es más ni menos que nadie, amados hermanos. Es muy importante que lo tengamos esto en cuenta. Hebreos 13:17 nos enseña algo. ¿Alguien que me haga favor de leerlo? Por 13:17. Amén. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Gracias, hermano. Muchas veces tenemos en poco lo que se nos informa, lo que se nos avisa, lo que se nos habla. Créanme, en nuestras oraciones, gracias a Dios, como somos pocos, sé el nombre de cada familia, y ahí están, cada familia, cada hermano, cada hermana, cada uno de sus hijos, con el objetivo de que Dios nos ayude a todos, como un solo cuerpo. Eso no me hace más que nadie, pero la Biblia hace una mención. Porque como quien da cuentas. Si de algo el Señor me va a pedir cuentas, aparte de mi familia, es de cada uno de ustedes, amados hermanos. Y todo lo que yo haga tratando de que ustedes estén bien es con el único objetivo de eso que acabo de mencionar, que estén bien. Y por el amor que les tengo, les invito a que sigamos este ejemplo de Abraham, en obediencia a su palabra,
en humildad, no estimando el ser más que los demás. Nadie es más que nadie. Todos delante de Dios somos siervos. Somos iguales en esencia, diferentes en función, pero somos iguales en esencia. Todos somos siervos. Todos. Unos tienen diferente función por los dones que Dios ha repartido, pero todos somos siervos de Dios. Todos buscamos el mismo fin: glorificar a Dios. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2, 3 y 4: nada hagan por contienda o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Muchas veces esto es complicado, porque yo tengo más tiempo, porque yo tengo más conocimiento, sí, pero yo estoy mejor preparado secularmente, sí, pero yo ya he dirigido, sí, pero yo hasta he dado la Santa Cena, sí, pero yo canto, incluso hasta luego dirijo la alabanza, sí, pero yo abro los servicios y hasta he predicado. No, hermanos, sí, pero yo lavo los baños. ¿Cuántos dicen amén? Ningún servicio es menos. Todos los servicios, hacedlos como si fueran para Dios. Mientras los hagamos en este espíritu de humildad y de mansedumbre, vamos a ser siempre reconocidos por Dios. No importa el reconocimiento aquí. En realidad, usted va a decir, eso dice usted, pastor, pero eso es una realidad. Si no fuera verdad, no se lo diría, amado hermano. Nada hagas por contienda o por vanagloria. Muchas veces lo hacemos, pero al rato estamos en casa o en camino a casa, y es que ¿por qué? Y es que además de que esto, todavía doy esto, y es que además de esto, todavía esto, y es que además de esto, todavía esto, entre más les doy, más quieren. Esas son situaciones hasta cierto punto comunes de un corazón que sigue batallando. Pero no se preocupe, no es el único. No es el único. Yo en lo personal pasé por esas situaciones muchas veces. ¿Y yo por qué? Sí le decía a mi esposa, ¿y yo por qué? Es que el predicador dice esto, dirá misa, pero aquí no, y esto y lo que aquello, y ya saben, ¿no? Pero es un corazón que está batallando, eso es una realidad. Es un corazón que está luchando. Necesitamos ser más humildes para poder ser siervos fieles y verdaderos, que hemos sido librados del pecado y que nos caracterizamos por nuestra obediencia. Tengamos cuidado, hermanos. Cuida tus pensamientos porque se conviertan en palabras. Cuida tus palabras porque tus palabras contaminan. Cuida el corazón de tus hijos. Cuida el corazón de tu esposa. Cuida el corazón de tu esposo. Cuida tus actos. Se convierten en hábitos. Cuida esos hábitos porque definen ese carácter que no es el carácter que Dios quiere. Tenemos que ser cuidadosos. Cada vez ser más semejantes a Cristo. Y fíjense, quiero hacer un ejercicio de contraste únicamente. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Pero aguas, pueden agarrarse de la silla si gustan. Fíjense, el trabajo y la iglesia.
El trabajo, 5 o 6 días a la semana. La iglesia, 1 día a la semana. El trabajo, de 8 a 12 horas diarias. La iglesia, de 3 a 4 horas a la semana. Al trabajo, eres puntual. A la iglesia, llegas tarde. Al trabajo, si te sientes mal, vas. A la iglesia, si te sientes mal, no vas. Y desafortunada y tristemente hay muchos que padecen de ese misterioso mal que les acontece los domingos a las 9:30 de la mañana y que misteriosamente desaparece por completo el mismo domingo a las 4 de la tarde. Ya. Ese misterioso mal que me impide ir a la iglesia. Son las 9:30 y ay, me siento morir. Son las 4 de la tarde. ¿Qué crees? Que ya me siento bien. Ay, Señor. Tristemente es así, hermanos. ¿Te sientes mal? No vas a la iglesia. Pero te sientes mal y ahí estás en el trabajo. Si llueve, al trabajo vas. Si no llueve, si llueve, a la iglesia no vas. No, es que hay una lona y hay tierra. Ahora, al trabajo sin dinero, ves cómo le haces, pero vas. A la iglesia sin dinero, no, pues no voy. ¿A qué voy? No tengo dinero, ¿a qué voy a la iglesia? Al trabajo me siento deprimido o cansado, pero voy, tengo que trabajar. A la iglesia me siento deprimido o cansado, no, pues no voy. No, es que necesito descansar. Al trabajo te comprometes y cumples. A la iglesia cumples cuando tienes ganas. Al trabajo trabajas dándolo todo. A la iglesia, sin palabras, hermanos. Sin palabras. En el trabajo las cosas las hacemos por una remuneración económica. Definitivamente, esto es verdad. Pero en la iglesia lo hacemos por amor a Dios. Ahora, si das lo mejor para tu jefe, ¿por qué no puedes hacerlo para quien dio la vida por ti y te da la oportunidad de no ir al infierno? ¿Sabes una cosa? Muchas veces no conocemos a Dios en realidad. Decimos que lo conocemos, pero la realidad es que no lo conocemos. Porque si realmente lo conociéramos, todo este contraste sería al revés. Todo para Dios. Es verdad, el trabajo da una remuneración económica, pero ¿quién es el dador de todo, mis amados hermanos? Dios es el dador de todas las cosas. Muchos luchamos y seguimos luchando con este tipo de condiciones, pero ¿por qué luchas? ¿Por qué luchas, hermano? ¿Crees que Dios no merece lo mejor? Mire, Dios nos llama a una vida de servicio. Y un siervo no mira por sus intereses en primer lugar, sino por las necesidades de los que le rodean. Por eso no hay un lugar específico de servicio, porque toda nuestra vida tiene que ser de servicio. No tenemos un traje de siervo para ciertas horas del día. El siervo del Señor es 24/7, en todo momento. La Biblia dice: todo lo que hagas,
hazlo como si fuera para Dios. Esto es, sirviendo al Señor. A veces creemos que la iglesia es el lugar para el servicio cristiano, pero no es así, hermanos. Cuando tenemos un ministerio o responsabilidad de servir a los demás, ya estamos sirviendo a la iglesia. Pero no es así, hermanos. Tengo un conocido que me decía, no, es que trabajábamos juntos y yo le hacía mención. En algún momento he comentado esto. Eso que haces no está bien, hermano. La Biblia dice que eso no tienes que hacer y estás ofendiendo a Dios. No, es que no confundas las cosas, me decía Dios allá en la iglesia y aquí es el trabajo. No las confundas tú, le decía yo, no te equivoques. No puedes sacar a Dios de tu vida y nada más ser un cristiano de domingo y tenerlo en tu vida el domingo. Eso no lo puedes hacer, estás ofendiendo a Dios. Una y otra vez tuvimos conflictos hasta que, como él era mi jefe, pues me despidió. Gloria a Dios, porque pues es la soberanía de Dios. Pero no, hermanos, el cristiano es 24/7, en todo momento. 24 horas, 7 días de la semana. No es únicamente en la iglesia. En la iglesia debe de haber un orden y no todos pueden predicar, obviamente, desde un púlpito. No todos pueden enseñar, obviamente. No todos pueden ser maestros de niños, no todos pueden ser evangelistas, no todos pueden ser maestros de jóvenes, no todos pueden ministrar a las damas, no todos pueden ministrar a los varones. Cada uno el don que Dios le ha dado. Ahora, para que una iglesia funcione, todos los miembros han de poner al servicio los dones que recibieron de parte del Señor. Dios da dones para servir a los demás, no para nuestro beneficio o disfrute, sino para la edificación de su pueblo. El apóstol Pablo lo deja claro: según cada uno ha recibido un don en especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todos Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto, hermanos amados, todos tenemos uno o varios dones que hemos recibido del Señor. Yo les invito, no pongamos excusas para servir a Dios, de que no sabemos hacer esto o aquello. Dios nos capacita, Dios quiere ver la disposición del corazón, la obediencia. La obediencia. Abraham no sabía a dónde iba. No sabía qué iba a hacer, no sabía a dónde iba a llegar, no sabía con qué se iba a topar. Sin embargo, obedeció. Y eso es lo que hacen los siervos de Dios para con Dios. Un siervo se debe a su amo. Y si nosotros hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Jesucristo, tenemos un amo y tenemos que obedecer a ese amo. ¿Ok? Siempre tenemos algo que ofrecer sirviendo a la iglesia. Los dones que recibiste no son para que otros digan qué bien lo haces o qué bueno eres en esto. No, hermanos. El que se lleva la gloria siempre es el Señor. Siempre, amados hermanos, debemos servir y servir a otros como buenos administradores con un espíritu humilde. No nos alabemos por lo que hacemos. Nosotros no somos dignos de nada. Nuevamente, el que se lleva la gloria es el Señor. Los dones que Dios nos da son regalos de su gracia. No los merecemos. Dios nos los da. Si tienes ciertos dones, no pienses que se debe a que eres muy inteligente o muy talentoso. Todo es por su misericordia, mis amados hermanos. Y obviamente no todos podemos ser brazo, todos podemos ser pierna. En el cuerpo de Cristo cada uno tiene una función. El punto es
que tenemos que descubrirla. ¿Y cómo la vamos a descubrir? Yendo hacia adelante, haciendo las cosas, supliendo la necesidad, estando dispuestos. Eso es importante, estando dispuestos, con la cabeza sabida de que tenemos que obedecer al Señor porque somos sus siervos. Todo lo que hagamos para servir a Dios y a los demás es para la gloria de Dios como fin último. Al mismo tiempo necesitamos entender que servir es un estilo de vida que caracteriza a los verdaderos hijos de Dios. Y esto lo hemos mencionado en otras ocasiones. En la iglesia hay personas que únicamente simpatizan con el Evangelio, pero viven coqueteando con el mundo en murmuraciones y contiendas. Y esto es triste. Debemos remangar nuestras mangas, hermanos, y hacer el trabajo sucio, el trabajo que nadie quiere hacer. Tenemos que estar dispuestos a servir a los que no pueden recompensarnos, porque no lo hacemos por buscar una recompensa aquí. Nuestra recompensa está en el cielo. Amén. Esto es complicado muchas veces para muchos de entender, principalmente para los que simpatizan. Pero ¿sabe una cosa? ¿Por qué usted cree que esto no es para todos, hermanos amados? Esto no es para todos, y la Biblia lo deja muy en claro. Ancha es la puerta, ancha. ¿Qué te dice una puerta ancha? Que caben muchísimos. Y angosta es la puerta, caben poquitos. El hecho de que la mayoría diga una cosa o veas iglesias enormes no quiere decir que ahí está la verdad. Igual no pretendo tener la verdad, como lo he dicho en otras ocasiones. Esta es la verdad, hermanos. La Biblia es la verdad. Amén. Esta es la verdad. Y nosotros tenemos que sujetarnos a lo que dicen las Escrituras. Si las Escrituras dicen que somos siervos, hermanos. Si las Escrituras dicen que antes estábamos muertos en pecado, pero que ahora, por gracia, hemos sido resucitados a través de la preciosa sangre de Cristo, hemos sido libertados del pecado, es porque hemos sido libertados del pecado. Pero si la Biblia dice que eso nos convierte en siervos, nos convierte en esclavos de Cristo. Y si la Biblia dice que somos esclavos de Cristo, tenemos que ser obedientes, si es que en realidad lo somos. Mucha gente toma en poco esto, y su mira está en las cosas terrenales. No, pues allá es una iglesia bonita, una iglesia grande, mira, la alabanza está extrema, corren por la plataforma y se lanzan. Digo, a mí nadie me lo contó, yo lo he visto. Hay iglesias que se manejan así, como conciertos. En la parte musical llegan a un tiempo en el que es tanto el éxtasis de la histeria colectiva que el emocionalismo produce en ellos, que empiezan a lanzarse como si estuvieran en un concierto de rock, y eso lo llaman manifestación del Espíritu. Pues sí, están totalmente extraviados. Y déjenme decirle que muchos simpatizan con ese tipo de situaciones. Buscan lo que satisfaga a la carne, lo más parecido con el mundo. Déjame decirte que Jesús no se parece en nada al mundo. En nada, hermanos. La Biblia dice claramente que sí. ¿Quieres ser amigo del mundo? Definitivamente eres enemigo de Dios.
Por eso es que son pocos los que encuentran esa puerta. Por eso es que casi entran en fila india, uno atrás de otro. Por eso es que la puerta es angosta. Por eso es que el llamado genuino, no todos tienen la capacidad de responder. Cristo siempre tiene un remanente, Dios siempre tiene un remanente. Cuando habla de un remanente, habla de pocos. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y los escogidos manifiestan su condición a través de su comportamiento, a través de respuesta al llamado, a través de darle la gloria a Dios en ese llamado, de obediencia al servicio, de obediencia y reconocimiento por el sacrificio que Dios hizo. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, el Dios santo, creador del universo, el Rey de Reyes, se hace siervo por amor a nosotros y salvarnos. Y para salvarnos. A la hora de hacer una tarea tan desagradable como limpiar los baños, que mencioné hace rato, que vamos a tener que hacer limpieza de los baños, no se sienta raro ni se sienta mal. Gócese cuando le toque. De veras, créame, si lo hace sentir mejor. Yo también lo he hecho muchas veces, hermanos, muchas veces. Cuando íbamos al penal, es difícil la vida en el penal. 1 año y medio fui solo. A lo mejor para usted no es nada, pero 1 año y medio ir entre 2 y 3 veces por semana, no es fácil, hermanos, créame. Y más cuando va solo, físicamente, porque gracias a Dios el Señor siempre estuvo conmigo. Pero son cosas que allá dices, híjole, quiero ir al baño. ¿A dónde voy al baño? Y ahí estás. O quiero, o tengo sed. y ves que si sacas para comprar una botella, todos quieren. Ay, Señor. ¿Y qué haces? Y sientes feo de ver que no hay dinero y que unos no traen todos sus zapatos rotos, y que les dices, ay, Señor, ¿cómo quisiera suplir la necesidad? Y sabe una cosa, en la cárcel todos son inocentes. Todos son inocentes. Cada uno tiene su historia, y en su historia ellos son inocentes. Van y te dicen, no, es que fíjate que así, así, así. Y concluyen en que ellos son inocentes, que están ahí, de una, que es una injusticia que ellos estén ahí. Situaciones tan fuertes que vivimos, hermanos. Te quieres lavar las manos porque en realidad, o sea, la situación en donde te sientas, cucarachas por todos lados, y ay, Dios, gloria a Dios, hermanos. Pero si Dios te lleva ahí es para glorificarle y para formarte. ¿Cuántos están dispuestos a servir al Señor? ¿Y hasta qué punto? ¿Hasta qué punto, hermanos? ¿Qué está dispuesto a hacer? ¿Qué está dispuesto a dar para glorificar al Señor? Ánimo, mis amados hermanos. Ánimo. Ánimo. Dice, a la hora de hacer una tarea desagradable como limpiar baños en la iglesia, por ejemplo, pensar que lo hago para mi Señor. Cuando pienso en eso, mi actitud cambia por completo. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Servir trae una satisfacción personal de saber que estamos haciendo lo que el Señor quiere.
Nuestro Señor Jesús, el Hijo del Hombre, no vino para servir, para ser servido, sino para servir. Esto lo vemos en Mateo 20:28. Jesús se despojó de sí mismo, dice la palabra de Dios, y tomando forma de siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo y fue a la cruz. El Dios Santo, creador del universo, Rey de reyes, se hace siervo por amor y nosotros, para amor a nosotros y para salvarnos. Fíjese, hermano, Abraham creyó la promesa de Dios y esa fe se le acredita como justicia. Dios reitera su promesa a Abraham en Génesis 6:17 y su fe recompensada en Génesis 6:21 con el nacimiento de Isaac. La fe de Abraham se pondría a prueba en relación con su hijo Isaac en Génesis 22. Le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac en el monte Moriah. No sabemos cómo reaccionó Abraham en su interior a este mandato. Todo lo que vemos es que Abraham obedece, fielmente obedece, sabiendo que Dios era el que lo estaba mandando, que era su escudo. Esto lo vemos en Génesis 15:1. Y quien había sido extraordinariamente bondadoso y bueno con él hasta este momento. Al igual que con la orden que le dio anteriormente de dejar su hogar y a su familia, Abraham obedeció cuando le pidió que sacrificara a Isaac. Sabemos que la historia termina cuando Dios no permite que Abraham sacrifique a Isaac, pero imagínese cómo él debió haberse sentido. Él había estado esperando durante décadas para tener su propio hijo, y el Dios que había prometido este niño ahora se lo iba a quitar. Ahora se lo iba a quitar a este Dios que él había prometido. El asunto es que la fe que Abraham tenía en Dios era mayor que el amor que tenía por su hijo. Increíble, ¿verdad? Y confiaba en que incluso si sacrificaba a Isaac, Dios podía traerlo de vuelta de entre los muertos. Hebreos capítulo 11 del 17 al 19. No por nada era el padre de la fe. No por nada es mencionado en la Escritura como uno de los héroes de la fe. Obedecía al Señor y tenía fe. Eso es lo que necesitamos ahorita en este inicio nosotros. Ser obedientes y obrar en fe. Caminar en fe. Hacer lo que sea necesario. Sabiendo que en todo vamos a glorificar al Señor. En todo. Y Dios, al igual que no dejó a Abraham, a nosotros no nos va a dejar, hermanos amados. Pero no pierda la oportunidad de servir a Dios. No se descuide, no deje que su carne le gane, no deje que su carne lo malaconseje. Abraham tuvo sus momentos de fracaso, ciertamente, como todos los tenemos, como pasa a todos, y la Biblia no duda en mencionarlos. Sabemos que por lo menos en 2 ocasiones Abraham mintió acerca de su relación con Sara, con el fin de protegerse a sí mismo en tierras potencialmente agresivas. Esto lo vemos en Génesis 12:10, Génesis 12:20, Génesis 20 del 1 al 18. En ambos incidentes, Dios protege y bendice a Abraham a pesar de su falta de fe. También sabemos que la frustración de no tener un hijo desgastó a Abraham y a Sara, y Sara le sugirió que tuviera un hijo con Agar, Ismael. Abraham estuvo de acuerdo. Curiosamente, ya se acabó la pila de la bocina. Curiosamente, Abraham y Sara se llamaban Abraham y Sarai en ese momento, pero cuando Ismael tenía 13 años de edad, Dios le dio a Abraham un nuevo nombre con el pacto de la circuncisión y una renovada promesa
de darle un hijo a través de Sarai, a quien Dios también le dio un nuevo nombre en Génesis 17, que significa Padre enaltecido. Se convirtió en Abraham, que quiere decir Padre de multitud. De hecho, Abraham tuvo muchos descendientes físicos y todos los que ponen su fe en Dios a través de Jesús también son contados como herederos espirituales de Abraham, según Gálatas 3:29. El Padre de los fieles tuvo sus momentos de duda e incredulidad, pero aún así, Él todavía es exaltado entre los hombres como el ejemplo de una vida fiel. Abraham pudo tomar a su hijo Isaac y llevarlo hasta el monte y estar a punto de sacrificarlos, porque sabía que Dios era fiel para cumplir sus promesas. La fe de Abraham no era una fe ciega, era una fe que se basaba en la confianza que él tenía para con Dios, ya que él le había demostrado ser fiel y verdadero. ¿Cuántos de nosotros hemos visto la fidelidad de Dios en diferentes aspectos? Amén. Dios es fiel, hermanos, y no nos va a dejar. Si miramos hacia atrás en nuestra propia vida, veremos en todo la mano de la providencia de Dios. Y eso debe de hacernos mantenernos de pie. Dios no nos tiene que visitar acompañado por ángeles, ni tampoco encender una zarza ardiente como lo hizo con Moisés, ni dividir las aguas para estar activo en nuestras vidas. Dios está supervisando y organizando las circunstancias y los acontecimientos de nuestra vida, aunque así no lo parezca. Por eso, hermanos, tenemos que depender de Dios totalmente en este nuevo reto que iniciamos, ser obedientes a Él, comportarnos como siervos, para que nos exalte cuando sea su tiempo. El tiempo es de Dios. Mientras tanto, todo lo que hagamos, hacerlo como si fuera para Dios. Pero la semana pasada veíamos, no desperdicie el tiempo. No lo hagamos, hermanos. No desperdiciemos el tiempo. El tiempo es hoy. El tiempo es ahora. Es común que digamos que no tenemos tiempo para servir a Dios. Es común. Es que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Tenemos prioridades. Y de alguna manera, en algunas cosas, en algunas situaciones, esto se entiende. Pero hermanos, Dios conoce todas las cosas. A Dios no le podemos ocultar nada. Y sí podemos condenarnos delante de su presencia por tratar de facilitarnos la vida en lugar de servir a Dios. Fíjese bien, recuerda, muchas veces pensamos que tenemos el tiempo suficiente para servir a Dios, pero nadie sabe. Santiago dice, vamos ahora los que decís, hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos ahí, traficaremos un año y ganaremos, cuando no sabes lo que ha de ser de tu vida, lo que será mañana. Debemos invertir o emplear el tiempo al máximo con todo lo que tenemos. ¿Recuerdas el ejemplo de Noé y su familia? Cuando Noé estuvo hablando por 120 años a la gente. Cuando llegó el momento, fíjese bien, entraron al arca y la puerta fue cerrada. ¿Quién la cerró? Dios cerró la puerta, hermanos. En ese momento se acabó la oportunidad. Dios cerró la puerta. Ahorita nosotros estamos aquí, tenemos vida, tenemos fuerzas. Muchos tenemos deficiencias en nuestra condición humana, muchos propia de la edad o por incidentes X. Pero siempre tenemos algo que ofrecer a Dios. Si lo hacemos de corazón, Él lo recibe, mis hermanos. No esperes a que Dios cierre la puerta. Aprovecha el tiempo. 120 años estuvo compartiendo, todos lo tiraron de a loco. Cuando Dios cerró la puerta, todos querían subir al arca, pero ¿qué? El tiempo se había acabado. Judas es el ejemplo más trágico
de oportunidad desperdiciada. Pasó 3 años en la misma presencia del Hijo de Dios, como parte del círculo íntimo de sus discípulos, y sin embargo traicionó a su Señor. Lo vendió por 30 monedas de plata. Pedro dice: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El recorrido de Pablo fue prescrito por Dios, y dentro de ese curso de él ministraría hasta su último aliento en esta vida física. El apóstol estaba determinado a correr con paciencia y constancia la carrera puesta delante de él. Por esa razón, al final de su vida pudo decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que Dios pueda escucharnos decir eso cuando llegue el momento en que nos llame a su presencia. Pero no desperdicie el tiempo ahora que está vivo. Sea obediente, sea un siervo fiel. Seamos obedientes, seamos siervos fieles. Dice la palabra de Dios que nuestra vida es como neblina que se aparece por poco tiempo y luego se desvanece. Siempre debemos ser conscientes de la brevedad de la vida, hermanos. Hoy tenemos un reto nuevo. Iniciamos este año con un reto diferente que quizás no se compara siquiera, por mucho no se compara a los propósitos que hace uno cada año nuevo. Bajar la panza, luego lo primero, de los cristianos y no cristianos. Ya voy a bajar la panza. Y el hermano Jorge ay, Dios. No, hermanos, pero desertamos, hermanos. Siempre debemos ser conscientes de la brevedad de la vida. Tenemos un nuevo reto. Dios necesita de siervos obedientes. Dios quiere siervos que tengan fe en Él, en que Él nos va a respaldar. En realidad usé una palabra ahorita: Dios necesita, pero Dios no necesita a ninguno de nosotros. De verdad. Pero nosotros sí necesitamos de Él. Nosotros sí necesitamos estar bien con nuestro Salvador. Nosotros sí necesitamos que Dios nos amplíe su misericordia, que nos vea con ojos de amor, que su mano de providencia no se aparte de nosotros. No nos equivoquemos, perdón por la expresión, pero la reitero: Dios no nos necesita. Sin embargo, nosotros sí necesitamos de Dios. Y si Dios nos planta en un lugar, seamos maduros y echemos raíz. Es un privilegio estar aquí. Como les dije, es un reto total y es un reto grande. Pero es un reto en el que no estamos solos, mis amados hermanos. ¡Ánimo! ¡Ánimo de verdad! Yo les animo. Le doy gracias a Dios por su vida, porque están aquí, porque Dios los trajo, porque Dios los tiene aquí, porque seguramente tienen proyectos en su mente que ya se están haciendo y como decía el comercial, ya me vi. ¿Verdad? Ya me vi en esa iglesia, no en una iglesia enorme, porque pues vamos a empezar poco, pero con bancas. Yo ya me vi ahí en una iglesia donde hagamos bancas de madera, y hasta vi el lugarcito de la parte de atrás donde pongamos las Biblias, para que no andemos ya moviendo sillas. Gloria a Dios, hermanos. Ya me vi. Qué bendición, ¿no? Déjeme decirle algo, hermano. Siempre debemos ser conscientes de la brevedad de la vida. La vida está unida inseparablemente a la obligación de los creyentes a responder en adoración a Dios, haciendo lo que sea necesario para que Dios se agrade de nosotros. Nosotros tenemos que buscar agradar a Dios y quedar bien con Él. En realidad,
La esperanza y la santidad producen una vida de adoración, mis hermanos. Fíjese, según Génesis capítulo 25 versículo 7, Abraham vivió 175 años. Y la Biblia lo reconoce como el padre de la fe. Nosotros somos jóvenes aún, tenemos muchas cosas por hacer. Matusalén vivió 969 años. Esto lo encuentra en Génesis 5:27. Fíjese todo el legado que habla sobre los 175 años que vivió Abraham en obediencia a Dios. Matusalén vivió 969 años. Pero la Biblia solo dice, Matusalén vivió 969 años y murió. Y no hay más mención de él. Yo no sé. Si haría algo, la Biblia no lo menciona. Si hizo algo significativo, la Biblia no lo dice. Pero fueron 969 años. ¿Qué hizo? ¿Quién sabe? La Biblia lo registra ahí, pero no hay legado. Aquí su servidor, 51 años, y espero que algo pueda yo hacer por el Señor. Que el Señor no necesita nada de mí, pero que me dé la oportunidad de hacer algo por Él en el tiempo que me resta de vida. A Dios sea la gloria, mis amados hermanos. Es un reto, pero no estamos solos. Dios está con nosotros. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por